darle también las gracias a la Fundación Descubre por poner en marcha las Semanas de la Ciencia a pesar de los pesares, y a la Universidad de Sevilla por animar a su profesorado y a su alumnado a que participemos en ellas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todo este grupo maravilloso de personas que no me ha dejado sola frente al teclado. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. Y ahora voy a haceros una pregunta. Mirad estas tres imágenes, vamos a ponerlas una a una, que se vean mejor. Ahí está el señor Pavlov con su perro y su campana. Este es el señor Pavlov de verdad, pero está más mono en el dibujo. Aquí está un precioso caracol que se llama Aplicia. Es precioso, precioso y enorme. Quiero que vean aquí en las manos del señor que trabajaba con él, que se llamaba Candel, el tamaño que tenía el bicho. A ver, ¿se ve el puntero? Era un animalito de unas dimensiones curiosas, pero es un caracol grandote. Y luego, pues esta bonita imagen de Doraemon y sus compañeros en el cole y su profesor, que la verdad es que el colegio de Novita nos tiene que recordar mucho a cualquiera de los colegios, y desde luego termina dándose un aire a las clases que yo misma doy. Y la pregunta vuelve a ser, ¿qué tienen en común esas tres imágenes? Y claro, tengo la respuesta. Lo que tienen en común son las neuronas, ese conjunto mágico de estructuras que tienen la capacidad de modificarse, de cambiar y aprender. El caracol, el perro, el niño, que es un grupo único, pero que comparten todos los animales, ¿vale? Así que no se vuelva a repetir ese neuromito de el aprendizaje es una cosa única de la corteza de primate, que ya han visto que un triste molusco, un triste animalito como Aplicia es capaz de aprender cosas y aprenderlas bien, utilizando los mismos mecanismos celulares que utilizamos nosotros. Los mismos mecanismos, pero que se organizan de forma única. Y sin embargo, en educación es bastante frecuente que encontremos situaciones como esta. Seguro que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, alguna vez ha tenido la sensación de que si ponemos una prueba que sea común, podremos medir el nivel de aprendizaje del alumnado que participe de una forma equitativa, olvidando que son únicos y olvidando que no es lo mismo ser un elefante que un pez. Y a pesar de que sabemos que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, porque lo que sabe hacer es nadar y no subir a un árbol. Y por eso hay que tender a buscar herramientas que hagan que el proceso de aprendizaje sea un proceso creativo y personalizado. Pero partiendo de la base que yo hago docencia, y hacer docencia no es hacer milagros, es buscar herramientas que nos permitan hacer esa docencia útil, hacer posible que en el aula en la que trabajamos, ese aula real, esperemos algún día que real y no una cámara a la que hablas sin saber exactamente si te están oyendo o no, se generen un ambiente suficientemente bueno como para que las habilidades que se desarrollan en el aprendizaje se estructuren alrededor del conocimiento, la autorregulación, la motivación y la empatía. Es decir, esas propiedades que tiene el hecho de que somos unos animalitos que tienen capacidades de aprender, como todos los animalitos. Así que lo que voy a intentar transmitiros es que el aula se encontró con la neurociencia y consiguió utilizar las herramientas que el conocimiento neurocientífico le daba para mejorar, para hacer mejor el proceso educativo, para mezclar el desarrollo y la evolución del aprendizaje en los distintos contextos en los que desarrolla un cerebro que aprende. El resultado de eso es que vamos a tener en cuenta que el cerebro se va desarrollando recordando una cosa extraordinariamente chula que tiene el cerebro, y es que mantiene esa capacidad plástica de aprendizaje a lo largo de toda la vida. No, primer neuromito que vamos a derribar, no es verdad que el sistema se
cansé de aprender. No es verdad que haya un momento crítico en el que de repente se nos murieron las neuronas y con esto hay que apañarse. No, podemos ir adecuando cada una de las etapas del sistema porque nuestro cerebro tiende a comportarse como si siempre fuera un niño juguetón. Además, es algo que voy a repetir todo el rato porque el sistema nervioso es plástico y lo es a lo largo de toda la vida. Esta diapositiva es muy bonita porque fue la primera vez en la que se utilizó las distintas técnicas que han permitido ver cómo funciona el cerebro de una forma no invasiva para ver cómo estaba la plasticidad cerebral, la plasticidad sináptica a lo largo de la vida. Precisamente a mí ahora cada vez me gusta más porque demuestra que nunca es demasiado tarde para aprender y el cerebro no se hace viejo. Cuando uno ya alcanza cierta edad es una idea que mola. Y como es una idea complicada, es importante utilizar alguna herramienta que nos permita desenredar la madeja, porque fácil no es. Si leen cualquier artículo que tenga claro cuál es la receta para la felicidad, para el aprendizaje, para autoayudarse en lo que sea, digan conmigo, están vendiendo la moto. Porque el cerebro es complicado. Nada más que en cuestión de números nos dice que es difícil. Fijaros, tener en cuenta que un cerebro pequeñito, ¿vale? Como el nuestro, tiene 10 elevado a 11 neuronas. 10 elevado a 11, 10 con 11 ceros de neuronas. Cada una de esas neuronas puede establecer como media 100.000 contactos, 100.000 circulitos. Y aunque la cifra media puede estar entre 5.000 y 10.000. Eso quiere decir que una sola célula está describiendo contactos, está haciendo circuitos funcionantes con probablemente alguna de esas 10 elevado a 11 neuronas, que además se van moviendo a lo largo del tiempo. Hagan números y verán que es algo estratosférico. Efectivamente, eso quiere decir que entender la fisiología del sistema nervioso central no es sencillo, pero es fundamental. Es fundamental para que sepamos qué es lo que funciona y cómo funciona cuando tú estás aprendiendo cualquier cosa, desde la tabla de multiplicar hasta hacer macramé. Y eso ha sido el gran reto que se ha enfrentado el ser humano cuando intenta comprender cómo piensa. Y eso es lo que está en la base de la historia de la neurociencia y, por supuesto, cuando hay que hablar de la historia de la neurociencia hay que hablar del Tito Santi, que por supuesto es el máximo representante de la neurociencia mundial y resulta que encima era paisano. Así que, ¿por qué es tan importante Santiago Ramón y Cajal? Pues para empezar porque su libro es el segundo más traducido a más idiomas después de la Biblia y luego porque el colega se dio cuenta que podía ver cómo estaba organizada una neurona, en realidad usando más la técnica de Golgi, me van a perdonar, pero les prometo que no tiene ninguna conexión con ninguna situación noticiable que esté ocurriendo ahora mismo. Pero Santiago Ramón y Cajal competía con un señor que se llamaba Camilo Golgi. Camilo Golgi era muy conocido y él utilizó en realidad malamente su técnica y tuvo que compartir con él cosas. Bueno, de hecho el premio Nobel y Golgi tenía muy mal perder. Y se enfadó mucho y no reconoció que de hecho había una gran genialidad porque no era solo que utilizaba su técnica para ver una neurona, sino que sabía dónde colocarlas y luego determinaba cómo esas neuronas se organizaban para producir una función. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué es lo que tienen en común Aplicia, el perro y los niños de la clase? Eso, neuronas que se organizan en circuito. Neuronas que se organizan en circuito y a las que hemos empezado a poder ver cómo funcionan a lo largo del tiempo. Y de hecho, nos hemos dado cuenta que la mente es como un paracaídas que solo sirve si se abre. Por cierto, que esta frase se la atribuyen a Einstein, que debe ser el tipo que más fakes tiene en atribuciones, porque hasta donde yo sé no lo dijo nunca. Pero es una idea chula porque ya somos capaces de abrir la mente y ver cómo funciona a tiempo real, en cosas que muchos de nosotros y nosotras ya hemos utilizado en la clínica, como estos tres señores que ganaron el premio Nobel por describir cómo se veían las ondas eléctricas en el electroencefalograma. Y eso es importante porque esas uniones físicas entre neuronas
están codificando mensajes en una suerte de sistema Morse que es el que se ve en un electroencefalograma. Así que podemos ver cómo funciona el cerebro y les diré, de hecho ya este experimento es una pasada de chulo, no es una película de ciencia ficción, viendo qué neuronas se encienden y se apagan durante el proceso de ver una imagen, ya hay un sistema que permite leer la mente, ver qué es lo que estaba viendo el sujeto, ¿vale? O sea, la idea es que le enseñaban al sujeto una foto, el leoncillo este de aquí, el que estaba analizando veía qué neuronas se encendían y se apagaban y reconstruía la imagen. Hombre, es un león feote, pero ya se ve que tiene pinta de león. Así que sí, en la neurociencia hay gente que puede leer la mente. ¿Vale? ¿Qué significa leer la mente? Pues significa ver qué neuronas están cambiando durante cualquier proceso cognitivo. Y de hecho, uno de los más importantes procesos cognitivos a la hora de aprender es la memoria. Es decirles que también en la memoria estamos aprendiendo a manipularla. Y aquello que aparecía en las películas de ciencia ficción, como Olvídate de mí, ya se puede hacer con ratones. Hay mecanismos de optogenética que permiten, encendiendo una lucecita, que la rata olvide lo que había aprendido. Y está bastante extendido. Ahora mismo es un mecanismo experimental en los laboratorios, pero piensen un momento en gente que padece estrés postraumático, que no puede olvidar escenas de guerra, que ha sido víctima de cualquier situación dramática y que la única forma de recuperar su vida normal era disminuir la intensidad de ese recuerdo. Bien, pues eso, que era una locura, ya es teóricamente posible a partir de estas técnicas de optogenética. Quedan para otra charla, así que quédense con la idea de que somos capaces, la humanidad ya es capaz de leer la mente y modificar las conexiones de lo que recuerda, al menos está en el camino de hacerlo, y como ya predijo el bueno de Hipócrates, de la humanidad debería saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen sus alegrías, el placer, el ocio, la pena, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Es decir, que ya, como casi todo en el conocimiento humano, los griegos habían apuntado bien a dónde estaba el alma humana, en su cerebro. Su cerebro, que de hecho se va a estructurar en dos grandes áreas, el que está dentro de la cabeza, que es el encéfalo, y el que está dentro de la columna, que es la médula espinal. En la médula espinal van a estar las cosas que controlan, pues, por ejemplo, el movimiento y ese tipo de cosas. Y luego en el cerebro vamos a tener la corteza, donde se van a situar procesamientos y lenguaje y algunas de las partes de las emociones, el cerebelo, donde se van a almacenar los patrones que aprendemos, como por ejemplo aprender a conducir. A mí me encanta ese ejemplo porque yo no he llegado nunca a esa fase, no sé conducir. Y admiro a la gente que es capaz de recordar esa época en la que cuando empezaba a conducir no podía hacer otra cosa más que estar conduciendo y ahora en cambio pues cambia marchas y hace cosas porque todo eso patrones motores los ha conseguido modificar. En el tronco están las funciones vegetativas y luego pues está el hipocampo y el sistema límbico construyendo emociones y recuerdos. Es importante recordar que todo esto está asociado, de manera que nosotros vamos a tener todo el rato un correlato vegetativo de lo que nos ocurre emocionalmente. Cosa que además ya sabemos, porque sabemos un montón de neurociencia, porque es saber un montón de nosotros y nosotras mismas. Porque decimos que se te paran los pulsos, que se te va la sangre al dedo gordo, que te pones rojo de ira, que se te hace un nudo en el estómago. Todo eso son los correlatos vegetativos, las respuestas que el tronco del encéfalo codifica a raíz de las emociones que se generan en otro lado. Eso también es importante porque vamos a utilizar eso en el aula para conseguir activar todos esos mecanismos neurales para hacer que nuestra vida en el aula, que nuestro aprendizaje mejore. Porque lo que vamos a darnos cuenta es que al final tenemos unos sistemas de percepción de la información, unas redes que modifican e integran esa información y como resultado de eso unas pautas de comportamiento, que es lo que de verdad se acumula. Por tanto, ¿qué aportaría la neurociencia al mundo del aprendizaje? Pues mecanismos de atención y memoria y emociones claves en el proceso, optimización de las formas de conseguir que esas capacidades perceptivas mejoren en el aula y una intervención que pueda optimizar el aprendizaje conociendo las funciones ejecutivas del que aprende, que es el que importa aquí. Vamos a hacer una herramienta que tenemos quienes enseñamos para facilitar el trabajo a los que aprenden. Pero aquí lo que tenemos es una especie de mapa del metro
que van dando los distintos datos que tiene la neurociencia y que luego se van a trabajar socialmente, y esto va a ser muy importante también, socialmente, en conjunto, en grupo, en el aula. Pues claro, eso quiere decir que tenemos que desmontar todas aquellas cosas que no funcionaban en el aula, en el que, por ejemplo, el aprendizaje era siempre transmisivo, pero no pensar que, por ejemplo, la neurociencia va a solucionar todos los problemas que tiene el aula. Ya he dicho que, por ejemplo, no es verdad que haya un momento crítico para aprender idiomas. No es verdad, por ejemplo, que nos gusta, ¿verdad?, esa idea de que solo utilizamos el 10% del cerebro. Es que a todos nos hace mucha ilusión pensar que si utilizáramos el cerebro entero seríamos Einstein. Lo siento, no. Todo el mundo utiliza todo el cerebro que tiene, así que casi mejor adaptarse a eso. Hay que limitar esa idea que se nos ha vuelto loca de los ambientes enriquecidos o de los sistemas. Ah, bueno, me encanta, este es uno de los neuromitos que me encanta. El cerebro creativo frente al cerebro hace cuentas, el analítico, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho. Es mentira. El cerebro trabaja solidariamente con los dos grupos a la misma vez y además es tan creativo resolver un buen problema de matemáticas como hacer una sinfonía, como veremos después. Y desde luego hay que, aunque sea práctico, aunque sea muy útil pensar en las inteligencias múltiples, eso de que hay alguien que entiende muy bien tocando el piano y alguien que entiende muy bien viendo y alguien que entiende muy bien leerlo, no tiene ninguna base científica, no la tiene. Hay que utilizar ambientes en los que se favorezca la concentración, pero no es verdad que haya métodos de aprendizaje diferentes entre una persona y otra. Hay ocasiones diferentes entre un lugar y en otro. Y una de las cosas que son importantes para generar esas ocasiones de aprendizaje es acordarnos de que tenemos un cerebro social, que somos primates. Y los primates necesitan vivir en grupo, porque además el tamaño de nuestro cerebro es consecuencia de lo grande que son nuestros grupos humanos. En el artículo donde se publica esto ponen el ejemplo de, ¿se acuerdan cuando habían bullas? Y ponen de ejemplo de gran cantidad de masa este famosísimo cruce que hay en Tokio. Pero para que nos dé a todos la melancolía, Pabulla, Sevilla y Sevilla cruzando el puente, ¿sí o qué? ¿Sabrán ellos lo que es un cuerpo humano unido? Hubo una época en la que se vivía así y volveremos a ella en algún momento. ¿Por qué debemos volver a ella? Porque somos parte de una tribu que se identifica con la forma de vestir, con la forma de relacionarse, con las estructuras familiares, hasta con códigos de conducta. Y eso, ser parte de una tribu, está en el diseño de cerebro de primate. De manera que la motivación y los códigos de grupo funcionan como parte de la estructura. Eso es muy importante, porque cuando estemos generando relaciones dentro del aula, va a ser muy útil, eso lo saben todos los buenos maestros y maestras, es muy útil que se identifiquen como mi clase, mi grupo, mis amigos. Eso potencia cómo nos sentimos, nuestro propio autoconcepto. Y de hecho nos identifica como grupo social. Ya lo he dicho, somos primates y nos gusta agradar. Y me encanta esta foto porque esta no es un fake, esta es de verdad. Está obtenida en el zoo de Lisboa y esta gorila, que es una belleza, le gustaba coquetear y ponerse adornos. Y aquí está enseñándonos lo guapa que está. Pues lo mismo que hacemos nosotros para reconocernos en la realeza o para reconocer que somos Premio Nobel de Literatura o campeonas olímpicas, también, desde luego, para generar conductas apropiadas y de sometimiento. Y pongo este ejemplo porque es especialmente doloroso. Como sabéis, a estas mujeres se les alarga el cuello desde la infancia, de manera que esta es la forma de tenerlas sometidas. Si les retiran el cuello, se les tuerce y pueden morir asfixiadas, vamos, desnucadas. De manera que se genera una conducta apropiada que está vinculada a la aprobación por parte del grupo. De manera que una de las formas de conseguir que estemos pendientes de lo que estamos haciendo es comportarnos como monos que ganan, bueno, como monos que cazan. De hecho, esa es la base de que funcione la gamificación. ¿Qué nombre, no? Jugar en el aula, ¿vale? Gamificación. Suena súper moderno, pero es jugar en el aula. El concepto de juego ha existido desde siempre.
Aquí hay un juego que aparece en una pirámide en Egipto, estos son otros críos jugando también a montar cosas y desde luego es una de las claves de que nuestro cerebro aprenda, porque no se termina de madurar, siempre está siendo plástico, siempre está creciendo y por eso le gusta experimentar, le gusta jugar y de hecho disfruta como una vía de activar su curiosidad, de activar su proceso de conocer el mundo. Y eso tiene una enorme ventaja adaptativa, porque resulta que los primates en realidad, comparados con cualquier otro depredador, pues no tiene muchas posibilidades. Imagínense con el león con el tigre dientes de sable pero si nosotros somos capaces de experimentar con herramientas, trabajar distintas estructuras, eso nos ha dado una enorme ventaja adaptativa. Así que efectivamente los monos juegan, aquí están pasándoselo fenomenal, fíjense la cara de felicidad de la mona, es que es feliz la mona. Los monos juegan y de esa forma interaccionan con el medio y construyen grupos estables. Aquí están mis bonobas favoritas formando sororidad en el parque. Monísimos, ¿sí o qué? Son una monería. Ahí están experimentando con el mundo exterior en el que se encuentran y tomándose la vida con alegría. Efectivamente, de hecho, en el proceso de aprender, todo lo que entra está en los circuitos que aparecen ya, por ejemplo, los chimpancés, que se han hecho experimentos en los que aprenden a jugar a piedra, papel, tijera, como un niño de 4 años. Es importante que sea piedra, papel, tijera, porque el chimpancé no habla. Y eso es importante, porque aunque somos todos primos hermanos, es cierto que la capacidad de lenguaje humana es característica de la especie humana. Con todo y con eso, recuerden que sobre todo los grandes primates, son nuestros primos hermanos y, por cierto, me da mucha rabia porque son conocidas como los ángeles de Leakey, porque su profesor fue el profesor Leakey, pero todos los trabajos que se tienen de las grandes familias de primates dependen de 3 grandes, increíbles mujeres, Jane Goodall, Diane Fossey y Birute Gadikas. Son las que han descrito todo lo que sabemos de los primates, así que gracias a su trabajo podemos sacar el primate que llevamos dentro e intentamos esconder. Ahí estamos. De hecho, eso, que saquemos el primate que llevamos dentro, es lo que nos permite saber que los juegos hacen que aprendamos con mucha más facilidad y probablemente lo que es más importante, yo ni siquiera quiero vender que sea fácil aprender, hay cosas que son difíciles, es lo que he dicho al principio, los circuitos son muy complicados, pero de forma más sólida, de forma más estable, de forma más eficaz, gracias a aquellos procesos que utilizan que somos monos y a los monos les gusta jugar. Y que jugar es establecer retos y ser capaces de resolver problemas. Tampoco es una idea original. Quiero decir que el bueno de Platón ya decía esta bonita frase. No se debe forzar a los niños en su aprendizaje, sino que se precisa educarlos jugando. Así se descubrirá más fácilmente para qué tipo de actividad es naturalmente apto cada uno. Aquella se dio cuenta de que según qué actividades nos permitía seguir haciendo ese avance del aprendizaje. Así que, pues sigamos a la caza, que además que es eficaz, lo demuestra que se utiliza en publicidad, donde continuamente se están utilizando este tipo de estructuras de cazar o ganar para activar el proceso. Por eso te dicen, últimos días de rebajas, llega el Black Friday, porque están activando nuestros circuitos neuronales que están asociados a cazar, a interpretar cazar como ganar. Así que, efectivamente, en la edad adulta seguimos siendo juguetones y seguimos teniendo juegos de rol, ya sea jugando al mus o al bridge, da igual, estamos estableciendo distintos procesos de contacto, estamos estableciendo relaciones, resolviendo problemas e identificándonos entre nosotros. Y además, estamos estableciendo relaciones de grupo. Y hay una estrella para eso que es la oxitocina. De manera que, de nuevo, recuerden que la especie humana aisladamente no tiene mucho éxito. El éxito suele estar vinculado a estar en grupo. Por eso el juego es tan importante desde la infancia. Por eso es indispensable para
estructurar el yo. Por eso es necesario que los procesos se desarrollen y ejerciten imaginación, procesos creativos, observación, atención, concentración y la tan denostada memoria, que la clave de esto es que nos enseña a entender el mundo. Así que nos enseñamos a nosotros mismos cómo es el mundo circundante y aprendemos a darnos a ellos. Pero además de esos grupos, lo mismo que veíamos de adultos en el MUS, están aprendiendo a respetar las reglas, a gestionar temores, a gestionar frustraciones, triunfos y derrotas. Y no digo nada. De manera que lo que estamos haciendo es gestionar las habilidades de comunicación social. En la mesa y en el juego se conoce al caballero. De hecho, ese caballero se le conoce, o esa dama, se le conoce porque hablan entre ellos y interactuar. Eso es muy importante, ¿vale? Porque, de hecho, en ese momento se produce el gran salto entre nuestros primos, hermanos y nosotros. Ese momento está asociado a una estructura súper pequeñita, que es este hueso que hay aquí, que se llama hioide y que permite que se produzca la vocalización. Algo tan pequeño como eso está en el proceso de que se modifique la forma de comunicar, que está en la interacción fundamental entre humanos. Y eso lo sabía el otro Tito, el Tito Carlos. Charles Darwin, cuando define el lenguaje como la forma más importante que tiene la especie humana de transmitir conocimiento. Ahí estamos entonces. Estamos en una humanidad que es un grupo de primates extraordinariamente emotivo y que interaccionan unos con otros. Ese grupo de primates desarrolla una serie de acciones. Elena ha levantado la mano, pero no puedo pasarle el micrófono, porque antes se me murió todo el sistema, así que si quieres preguntarme algo, me escribes por el chat, por favor, ¿vale? Es que antes intenté haceros compartir el micrófono para que participéis conmigo y fue cuando me echó fuera del sistema y no quiero volver a repetirlo, por si acaso. Pues eso, ese proceso de comunicación es universal. ¿No? Seguro que les suena la película, pero yo he cogido el cartel de Corea. ¿Por qué funciona una película de dibujos animados norteamericana en Corea? Pues porque está hablando de las emociones básicas. Cuidado, que son emociones básicas no quiere decir que son todas las que haya. Hay más. De hecho, normalmente cada una de las emociones que nosotros sentimos es una mezcla curiosa de estar enfadado como una cerilla que se prende, estar triste como esta lagrimita, estar asustado como el pequeño axón o despreciar y sentir un poquito de asco como este bro. En cualquier caso, en principio lo que parece es que todos tendemos a que la que esté al mando sea la estrellita, ¿verdad? Que denota que somos felices. Recordad que de hecho esas emociones son las que vamos a utilizar para el proceso de aprendizaje y están en la base de lo que hacía Pavlov con su perro, lo que hacía Candel con su Aplicia y lo que hago yo con mi alumnado en la clase, que es generar conductas a partir de estímulos. Estímulos reforzadores como que saquen buena nota, estímulos aversivos como que saquen mala nota. No hay nada más que eso. Las emociones actuando. Lo que yo sé del mundo está asociado a lo que me diga la gente en la que confío, como mami, o lo que aprenda yo mismo cuando vea lo que sea y si me hace daño, pues efectivamente me asusto. Eso es un circuito que está en nuestro cerebro y que hace que veamos el estímulo. En el artículo original mantenía una serpiente, pero las serpientes en nuestro entorno cultural no se ven mucho, pero pueden imaginarse la misma historieta pensando en que el niño lo que está viendo en medio de la cocina es una cucaracha y es mami la que está asustada y le pega un chillido y le dice ¡ni se te ocurra! Porque el niño lo que va a intentar hacer es echar la mano a la cucaracha. Eso va a producir una serie de circuitos que van a implicar a su memoria, el hipocampo, a sus emociones, en la amígdala y desde luego todo el proceso de absorción de aprendizaje de lo que está ocurriendo. Por eso funcionan las conductas recompensadas, por eso funcionan las BBC, bodas, bautizos y comuniones. Celebramos comiendo, ¿vale? Esta es la recompensa fundamental, la que está en la base de todo lo que aprendimos como monos. Así que cuando todo va bien, lo que tenemos es circuitos de recompensa. Cuidado con eso, porque efectivamente la recompensa lo que hacen es activar a los centros de placer, así que no todo puede ser diversión, queridos.
Cuando todo es diversión, lo que queremos hacer es mantener activados los circuitos, y este es un experimento clásico en el que la rata tenía que darse una descarga eléctrica allá donde están los centros de placer o darle a una palanquita para comer. Y el animalito se muere de hambre, porque el centro de placer es muy egoísta. De hecho, está en la base de las adicciones. Cuidadito con eso. Pero sin llegar a esos extremos, en principio, el cerebro que disfruta está activando esas estructuras y generando apego, jugando y siendo feliz. Claro que a veces hay que darle la paladita y tener cierto grado de miedo, activar los circuitos asociados al miedo y la ansiedad, que implican también pues, a la amígdala y a la corteza. Son circuitos muy próximos, están entre el dolor y el éxtasis no hay mucha distancia, y el miedo, además, es activador del circuito de aprendizaje. No quiere decir que tengan que estar aterrorizados en el aula, por supuesto, como Ratatouille en la cocina, pero sí es cierto que bajo presión somos mucho más eficaces, como las ratas, ¿vale? Así que igual tener a la gente hiperprotegida y que todo el rato sea súper feliz, no es una buena estrategia educativa. Tenemos que aprender a gestionar la frustración, el fracaso y la presión. Así que es necesario jugar al aire libre, es necesario exponerse al charco o al frío. Por cierto, en circunstancias como la que estamos, si aquí hay alguien que le están preguntando si es una buena idea tener, ahora que llega el invierno, las aulas abiertas, repitan conmigo, no hay mal tiempo, hay ropa que no es educada, que no es adecuada, y ahora mismo la seguridad de nuestros niños y niñas requiere que las ventanas de las aulas estén abiertas de par en par. Y tenemos mucha ropa adecuada para hacerlo. De manera que lo que estamos haciendo con esos juegos es potenciar el desarrollo sensorio-motor, exponernos a riesgos y valorar nuestro autoconcepto. Así que sin riesgo no hay aprendizaje. Sana, sanita, culito de rana. No se trata de dejarles que se tiren de un cuarto piso, pero sí que suban árboles, que pasen frío, que salten sobre charcos, y luego le echamos la bronca que lo dejar un poquito controlado no es una mala idea para el cerebro, que no tiene emociones positivas y negativas, tiene emociones adecuadas. Es decir, no se puede estar contento todo el rato, no es una buena situación estar triste o asustado todo el rato. Hay que almacenar experiencia, como salía en la bonita película, y gestionar esas bonitas experiencias dentro de un cerebro social que nos permite evolucionar. Lo que pasa es que nuestro cerebro social no es el cerebro social de las nuevas generaciones, que tienen unos grupos sociales, digamos que más difusos y menos limitados que los que teníamos nosotros. Cuidado con eso, porque efectivamente tienen una relación diferente con los juegos, como todo en esta vida, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Efectivamente es mejor jugar en grupo y, bueno, parece que hay datos que dicen que son la primera generación con coeficientes intelectuales más bajos que sus antecesores. Seguro que han leído este artículo. Cuidado, porque no se ha contado bien. La historieta es que depende que tú midas, cómo midas esa. De nuevo estamos en un ejemplo de los del pez, ¿eh? Cómo midas esa inteligencia. Si nos sueltan a cualquiera de nosotros en medio del Amazonas y tenemos que hacer fuego, seguramente nuestro coeficiente intelectual saldrá también, digamos que limitadito. Estas nuevas generaciones de nativos y nativas digitales tienen otras competencias y hay que incluirlas en el aula, porque el cerebro entusiasmado y entusiasmante aprende mejor, y ese es el entorno en el que se sienten cómodos. No hay una única estrategia, hay estrategias que vamos a estar utilizando todo el rato para evocar, atender, motivar y emocionar, para que de esa manera lo que aprendan se quede impregnado en la memoria y en las estructuras de los procesos cognitivos del sujeto. Eso es lo que queremos, y eso se puede hacer con los cursos online mucho más sencillo. A ver, sencillo no quiere decir que sea óptimo, y de ningún momento, fijaros que parto de la base de que los animales, como primates que somos, necesitamos el contacto directo. Pero es una estrategia que puede facilitar, potenciar todas esas cosas. Y lo cierto es que esta horrible tragedia que está detrás de que, por ejemplo, yo les esté hablando a través de un ordenador, ha potenciado el acceso de muchos mecanismos al aula.
es una evidencia. Su vida, además, está conectada a TikTok, a YouTube y a otras estrategias. La mayoría de nuestros alumnos y alumnas son ya nativos digitales. Ahora de lo que se trata es de ver cómo aplicar la ciencia del cerebro permite que ese aprendizaje online no solo no se desvirtúe, sino que sea una herramienta útil. Lo dicho, no caer en lo del artículo que les decía antes de eso, tiene un coeficiente intelectual inferior al nuestro, ¿no? Vamos a ver cómo han hecho esa medida y si están utilizando los mismos paradigmas que teníamos la gente que nacimos el siglo pasado. Y entonces vemos que el ordenador no es ni amigo ni enemigo, es cómo lo utilice y evita algunas cosas, como por ejemplo, que el cerebro tiene una capacidad de atención de unos 10-15 minutos. Y enseguida, pues si no tenemos la atención muy cogida, lo que hacemos es divagar, nos vamos por los cerros de Úbeda. Bien, con el ordenador es muy fácil establecer tareas y retos. El alumno, no hay que decirle, te prohíbo el móvil, te prohíbo el ordenador. Te lo incorporo y te hago que busques una cosa, que contestes a una pregunta. Eso se puede hacer. Y de esa manera podemos hacer que nuestra atención se focalice de nuevo en lo que estoy haciendo. Se focalice, porque tenemos muchos estímulos distintos y nuestro cerebro tiene que procesarlos. Estímulos que además tienen que ser adecuados para mantener la sorpresa, porque nuestro cerebro está seleccionado en un ambiente en el que atender a los cambios es muy importante porque le iba la vida en ello. Recuerden lo del diente de sable. De manera que hay muchas áreas cerebrales que están asociadas a mantener la atención visual, a mantener la atención cualquier corte en la actividad que yo estoy haciendo es importante para que el cerebro se reactive y, de hecho, lo vive como una situación agradable, muy potenciada, ¿eh? El cerebro le gusta decir de repente, ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha dicho? El cerebro positivo lo que hace es evitar justo lo contrario, que son las fatigas asociadas al proceso de la red de aprendizaje. Mantener este tono todo el rato lo que hace es que yo al final me ponga a pensar en las cosas que tengo que hacer. ¿Y qué es viernes? ¡Uy! Hoy es viernes. Eso sí realmente me... De manera que recordar todo el rato que dicen que la curiosidad mató al gato, pero no te dicen si lo que descubrió valió la pena. Y las más de las veces, sí que valió la pena. De hecho, eso es el efecto Pandora, que tiene muy mala prensa la curiosidad, ¿verdad? Pandora abriendo la cajita para hacer que salieran todas las maldades del mundo. Y encima casada con el tonto de Pimeteo que tenía de superpoder ver el pasado. ¿Qué superpoder es ese, Nina? ¿Por qué la curiosidad se ve como un peligro? Probablemente porque la curiosidad nos hace críticos y ser críticos no le gusta al poder. Así que lo que estamos haciendo entonces es mantener distintas actividades que no se cierren a sí mismas, sino que estén permitiendo que nazca la curiosidad. Además, el alumnado nos suele contar con que tú le vayas a decir, y ahora buscar vosotros qué cara tenía Pavlov, ¿vale? Además, y esto es muy importante cuando no te ha quedado más remedio que dar las clases online, hay que facilitar el aprendizaje entre iguales. Recordad que somos grupos, hay que intentar que la gente colabore porque en nuestro cerebro funciona que la gente se conozca. O estás conmigo, o estás contra mí, o simplemente no estás. Eso es la empatía y necesitamos reconocer al que tenemos delante. Porque además identificamos en su cara muchas cosas además de la persona. Yo pongo a Brad Pitt porque cualquier excusa es buena para poner a Brad Pitt y porque me vale incluso cuando tiene cara de no me fío de ti. En fin, ¿verdad? Si tenemos que elegir, sabemos que es Brad Pitt y lo preferimos en Leyendas de Pasión. ¿Vale? Eso lo está haciendo el cerebro automáticamente porque nosotros nos identificamos con los sujetos, ¿vale? Y les damos atributos que igual no son los mismos entre estas dos señoras, ¿verdad? El hecho de que no tengamos los mismos atributos entre estas dos señoras está vinculado a que tenemos un concepto de inteligencia que hace que Jocelyn Bell o Frida Kahlo o Rita Levi Montalcini o, evidentemente, Virginia Woolf y Marie Curie nos parezcan gente muy inteligente. Y igual Belén Esteban, pues es Belén Esteban. El cerebro de la genialidad, de hecho, es brillante desde la visión generalista de Leonardo, pasando por los matemáticos, los músicos o nuestro genio del siglo
del siglo XX, Stephen Hawking, que parece que era un cerebro puro. Sin embargo, reconocerán conmigo que cuando se habla de un cerebro genial, nos referimos casi siempre a Einstein, ¿verdad? El cerebro de Einstein, fijaros qué cosa, es que lo tenemos, ¿vale? Tenemos el cerebro de Einstein porque a alguien se le ocurrió guardarlo cuando el hombre se murió. Alguien que además se dedicaba a la neurociencia. ¿Qué haces con el cerebro de Einstein? Pues lo cortas, lo tiñes y ves que te sale. Y lo que te sale es que el cerebro del genio era un poquito más chiquitín, ¿eh? Era muy chiquitín, pero tenía las neuronas muy conectadas unas entre otras, ¿vale? Esa es la verdad, esa es la fisiología que tenía el cerebro de Einstein. Por cierto, esa es la característica que tiene, estadísticamente, cuidado, ¿eh? Hay mujeres con la cabeza muy gorda y señores con la cabeza menos gorda, pero como media el volumen cerebral masculino es un poco más grande que el volumen cerebral femenino. Así que Einstein tenía cerebro de mujer, ahí lo dejo. Total, que ese cerebro que está haciendo que tenga muchas conexiones para ser cada vez más y más listo, necesita relacionar cosas. Eso es encuadrar lo que se aprende. Y encuadrar lo que se aprende es mucho más fácil en un entorno virtual, donde tienes un montón de accesos para construir un aprendizaje sólido desde la experiencia propia de tus estudiantes. Eso es el mundo sensible. También tenía que hacer un homenaje a Quino, como no, que en nuestro caso está asociado a los 5 sentidos, claro, a la vista, al oído, el gusto. Pero en realidad hay muchos más, el somestésico, que te dice en qué altura estás, el que te dice tu movimiento, el dolor, etcétera. Hay más sentidos que todo eso. En cualquier caso, la idea es siempre la misma, tengo un estímulo, lo recibo, lo traduzco a impulsos nerviosos, lo proceso en el cerebro y eso genera una respuesta. Eso es lo que pasa con el mundo de los sentidos. De manera que yo utilizo distintas vías de acceso, por eso decía que lo de que había un aprendizaje específico para cada sujeto no es verdad, depende de lo que tú hayas entrenado, ¿vale? Y entonces, efectivamente, todos esos estímulos llegan al cerebro y se procesan. Como a mí me gusta mucho la música, por coger uno, pues voy a coger el oído y entonces todos sabemos que no es lo mismo oír que escuchar. Y eso que nuestro cerebro, nuestro oído no es de los más que son capaces de hacer más cosas. El sistema auditivo humano es capaz de determinar una determinada longitud de ondas, de frecuencias, y amplifica un poquito, pero comparado con lo que hace el oído de los delfines o de los murciélagos, en fin, somos unos bichos con unas capacidades auditivas limitadas. Pero a pesar de todo, somos capaces de interpretar cosas y el sistema auditivo genera estímulos que permiten la comunicación. De hecho, esa comunicación está en la base de la cuarta vía que podemos trabajar muy bien con un ordenador, que es generar conocimiento. Nada es más bueno en el proceso de aprendizaje que ver para qué sirve. De manera que es necesario que no sea solamente un proceso de almacenaje, sino que yo sea capaz de crear. No hace falta que sean ideas originales, pero sí al menos ideas propias, ideas que son individuales. De hecho, esa es la base de la creatividad, ¿vale? La creatividad muestra, aquí está el mito del cerebro izquierdo y derecho. Esto es unos análisis de esas técnicas de electroencefalografía, tomografía por emisión de positrones u otro tipo de estructura de resonancia magnética que permiten ver el cerebro en actividad. Permiten ver al cerebro haciendo cosas, como por ejemplo pintar un cuadro o tocar el saxo tenor en una sesión de jazz, que lo mismo da. Fíjense que lo que hacen las conexiones es cruzar a ambos hemisferios. Eso es creatividad. Eso es el cerebro buscando conexiones alternativas. No hay un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. Lo curioso es que ese proceso que lleva la imaginación al poder, que nos hace creativos, está de hecho asociado a la memoria, ¿vale? No puedes hacer una maravillosa recreación de jazz si no has aprendido antes a utilizar el saxofón, ¿vale? De manera que, lo que decía, está muy vituperada la memoria, pero construimos el aprendizaje a partir de lo que tenemos previamente y solo con lo que hemos aprendido previamente somos capaces de crear cosas nuevas. Crear cosas nuevas que además activan muchas áreas en el cerebro.
aquí hay alguien que está tocando el piano. Y por eso, como tiene el patrón hecho de cómo mueve los dedos sobre el piano, su cerebelo se activa. Pero también su corteza visual porque está viendo las notas, etcétera. Es un proceso en el que estamos imaginando y de repente se te ocurre algo original. Los sajones dicen el momento ajá, pero yo de nuevo me voy a ir a los clásicos y lo voy a citar el momento eureka. Eureka, lo tengo, resuelto el problema. Eso es creativo, eso es activa la curiosidad y además está muy recompensado. Eso es activar, recibir una respuesta alimentada por el cerebro. Eso es la dopamina diciendo, yupi, en el cerebro tengo la solución. Tengo la solución que además es divergente. No estoy solamente viendo las dos ratitas, sino que las estoy coloreando, dibujando y llevando a otra dimensión. El cerebro creativo es, por tanto, diferente del cerebro que no es capaz de generar su propio conocimiento. Y eso vale para una sinfonía, para pintar un muro con 2 ratas de colorines y para hacer matemáticas. Pongo aquí al bueno de Bertrand Russell porque era filósofo y matemático y decía esta preciosísima frase: las matemáticas correctamente vistas no solo poseen la verdad, sino también la belleza suprema. Y eso es verdad. Si habláis con alguien que se dedica a hacer matemáticas y resuelva problemas, es fácil que le oigáis decir, es que ha encontrado una solución preciosa, súper elegante, es que está súper chulo. Claro, porque está encontrando una vía paralela. Una vía paralela. Esto es muy importante, ¿vale? Porque la vía paralela se va a activar sobre todo cuando el cerebro está relajado, cuando lo dejamos por libre. A lo mejor de vez en cuando hay que dejar un ratito para para pensar en las musarañas y para irnos por los cerros de Úbeda. De alguna manera lo que estamos haciendo es arbitrar los mecanismos que permitan recuperar el aprendizaje obtenido. Es más fácil en realidad generar sistemas de aprendizaje de este modelo que están utilizando lo aprendido para hacer cosas nuevas en el entorno online que en la clase presencial. Porque aquí, si somos capaces de arbitrar bien qué herramientas utilizamos, podrán aplicar ese aprendizaje en cosas nuevas y no solo almacenarlas. De hecho, se pueden hacer pruebas como esta. No sé cuántos de vosotros y vosotras está leyendo ahora mismo, pero que las palabras están mal escritas, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Pero es que nuestro cerebro él solo las ha reordenado. Eso es, voy poniendo pasos para que tú te des cuenta de cómo tu cerebro hace cosas solo. Y esas cosas solo no son ni negativas ni positivas, depende de que las utilice o no. Eso es un aprendizaje pautado. Y en un proceso automatizado como es el del ordenador es bastante fácil. Yo puedo ir cortando mi clase y diciéndole, y ahora hacéis esto, y ahora cazáis lo otro, y ahora hay en internet un ejemplo de eso. De hecho, uno de los ejemplos de aprendizaje pautado más eficaz no se da online habitualmente, es el que está detrás de aprender a tocar música, que es una de las cosas que requiere un aprendizaje asociativo más fuerte, porque estás leyendo una determinada partitura, estás moviendo los brazos para tocar el cello, estás oyendo la melodía resultante, que no es solo la tuya, sino la de los compañeros y compañeras que están trabajando contigo. Y eso se traduce en que esto es los haces corticoespinales de alguien que aprendió a tocar y alguien que no aprendió a tocar. Y como veis, las vías, es cierto que son más grandes, es cierto que están más desarrolladas. Es como si la carretera, esto es un poco también un neuromito, pero utilícenlo como una herramienta para comprender lo que quiero decir. La carretera es más amplia, el aprendizaje es más fluido, ¿vale? El sistema tiene herramientas que más rápidamente son capaces de utilizar una u otras estrategias para comprender el nuevo conocimiento. De hecho, eso está en la clave de que funcionen los aprendizajes intercalando actividades, ¿vale? No es una buena idea, aunque sea muy práctico como docente, primero doy clase de matemáticas, luego de lengua, luego de inglés. Es más fácil, es más eficaz que a lo mejor esté dando la introducción de matemáticas, ahora ponga un ejemplo aplicando eso de matemáticas en ciencias naturales y luego se lo cuente en inglés. Porque si reordeno de forma adecuada los contenidos, voy a facilitar que al cerebro humano le gustan los contrastes y aprende mejor en esas circunstancias. De esa manera estaremos más atención, estaremos más motivados y motivadas y lo que estaremos haciendo es facilitar que la plasticidad sináptica
que está en la naturaleza de nuestro cerebro modifique la conducta. De eso va la neuroeducación. No es la solución definitiva ni una panacea que lo solucione todo, que lo remedie todo. Es un sistema que permite hacer que el aprendizaje sea más eficaz, es una herramienta más que se cuenta desde la docencia para mejorar el sistema. Aunque sin duda queda tarea, pero hay que quedarse con buen sabor de boca y él, como no siempre lo deja. Raspi no falla nunca. En fin, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. El grupo entero de amigos y amigas que habéis querido compartir este rato conmigo. Y pues nada, nos vemos cuando queráis, para lo que queráis. El sistema no deja más interacción que el chat, pero aquí os dejo mi dirección de correo, de Twitter, etcétera, para que por si queréis poneros en contacto conmigo. Ya voy a intentarlo por última vez, darles sí, bueno, voy a decir dos cosas. Una, sí, si la grabación ha salido bien, me la podéis pedir por correo y os la envío. No sé si habrá salido bien o no por los problemas que han habido antes. Voy a intentar por última vez, lo digo por si esto se muere en este momento, daros acceso al micro. Si desapareciera es que se ha vuelto a quedar colgado como antes, ¿vale? Pero bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy allá. Y en principio tiene que haberos salido la posibilidad de compartir micro. Pues nada, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, aquí estoy a disposición. Vale, no pasa nada. Pues entonces nos vemos y muchas gracias a todos y a todas por haberme acompañado hasta aquí. Susana, hola. Sí, te oigo. ¿Quién eres? Soy Paqui Hola. Godino. Hola. Nada, como siempre, fantástico escucharte. La verdad es que no Jugaba es en una casa, pregunta, sois amigo y amigo. que más que una pregunta concreta, verá, es una reflexión. Yo siempre que te escucho y cada vez más lo veo próximo totalmente a lo que hacemos en educación ambiental y en especial tú ya la conoces, la parte que yo trabajo del vínculo afectivo con la naturaleza, el conocimiento a través del aprendizaje vivencial y todo lo demás. Entonces, nada, yo estoy encantada porque siempre me refuerzas y me das fundamentos para la práctica, ¿no? Entonces, simplemente era eso, ¿no? Que cada vez más lo veo más próximo y más útil. Sin duda, yo creo que el aula se tiene que abrir a todos los ambientes, al tecnológico porque no nos ha quedado más remedio en esta horrible pandemia, pero por supuesto, en primer lugar, al medio que te rodea. Nadie puede amar y comprender la naturaleza si no la vive dentro. Es que no se trata de leer la naturaleza, sino de integrarse en ella. Así que desde luego me parece fundamental. Es que me parece que la educación ambiental, la educación musical, la educación física, todo este tipo de actividades que están asociadas a que el autoconcepto mejora simultáneamente todos los procesos de aprendizaje y en eso es lo que tenemos que trabajar, en hacer sinergia en esa línea. Así que al revés, gracias y a seguir trabajando, que los que estáis en primera línea hacéis posible que esto no sea solo teoría, sino que se vean las aulas de verdad, porque al final no es una varita mágica, ni la neurocosa es una varita mágica, ni casi nada es una varita mágica, es aplicarlo con sentido común en un entorno dado. Muy bien, gracias. Pues nada, y a todas, gracias. En 2 minutos además se va a cortar esto, así que porque solo te dejan 5 minutos por encima de lo que tienes reservado en el espacio, de modo que no quiero entreteneros más. Muchas gracias a todos y a todas y lo dicho, nos vemos.